Ese tercer concilio cristológico y ecuménico, como su nombre lo indica, fue realizado en la ciudad de Éfeso y fue convocado hacia el año 431 después de Cristo. Este concilio fue convocado por dos emperadores, más exactamente por el emperador Teodosio II de Oriente, y el emperador Valentino III de Occidente. En este momento, o sea, hacia el siglo V ya habían dos emperadores. Cuando Constantino llegó al poder del imperio, Constantino convirtió la antigua ciudad de Bizancio en la capital del imperio en Oriente. Constantino divide el imperio en dos: Occidente y Oriente. La capital del imperio en Occidente era Roma, que antes de que Constantino dividiera el imperio en dos, pues era la única capital imperial que tenía el imperio romano. Pero con la llegada de Constantino, entonces Constantino le da esa posición importante y estratégica a la ciudad de Bizancio, que se convierte en la capital del imperio en Oriente. Los ciudadanos de Bizancio, los bizantinos, en honor al emperador Constantino, que convirtió su ciudad en la capital del imperio en Oriente, entonces le llaman a su ciudad, le dan el nombre de Constantinopla, en honor al emperador Constantino. A partir de ahí, entonces, Bizancio ya dejaría de llamarse así para empezar a llamarse Constantinopla. La actual Constantinopla, esa ciudad todavía existe, obviamente ya no se llama Constantinopla, ahora es Estambul, la capital de Turquía. Entonces, la antigua región de los turcos, el famoso imperio de los otomanos, los turcos, pues su capital era Bizancio. Cuando el cristianismo pues se apoderó o empezó a evangelizar todas esas regiones, cambia el de nombre a Constantinopla en los tiempos de Constantino. Como ya había dos sedes imperiales, hacia el siglo V habían dos emperadores. Estaba el emperador de Occidente y estaba el emperador de Oriente. El emperador de Occidente en el año 431 era el señor Valentino III y el emperador de Oriente era el señor Teodosio II. Ambos emperadores convocaron a los obispos de la Iglesia al tercer concilio cristológico y ecuménico de Éfeso. A este concilio asistieron casi la mayoría de los obispos, o fue uno de los concilios que tuvo una mayor asistencia. Los historiadores afirman que a este concilio asistieron más de 500 obispos en representación de la Iglesia Universal, de la Iglesia a nivel mundial. Este concilio fue convocado para tratar dos herejías o dos falsas doctrinas. Las falsas doctrinas por las cuales se convocó al tercero de los concilios ecuménicos era el nestorianismo y el pelagianismo. El nestorianismo y el pelagianismo. El nestorianismo, como su nombre lo indica, el nestorianismo fue fundado por un antiguo obispo, precisamente un obispo de Constantinopla. Era un patriarca de Constantinopla, el famoso obispo Nestorio. Y este obispo Nestorio empezó a enseñar que en la persona, bueno, que no había una persona con dos naturalezas. Acuérdense ustedes que en el primer concilio cristológico y ecuménico primero de Nicea del año 325 después de Cristo, este concilio que fue convocado por Constantino, pues los obispos de la Iglesia concluyeron que en la persona de Jesucristo convergen dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. O sea que una persona es poseedora al mismo tiempo de dos naturalezas, que esa persona era al mismo tiempo Dios, pero que también era hombre. No es que habían dos personas, sino una persona llamado Jesús de Nazaret, Cristo nuestro Señor, poseedor de la naturaleza divina,
como era poseedor de la naturaleza divina, como era Dios, era hijo del Padre. Y al mismo tiempo era poseedor de la naturaleza humana. Al ser poseedor de la naturaleza humana, no solamente era Dios, sino que era hombre, ser humano. Entonces, a esa doctrina se le llamó la doctrina de la unión hipostática. De la unión hipostática indica, en la persona de Cristo existen y están perfectamente unidas las dos naturalezas, la divina y la humana. El único que es Dios y al mismo tiempo es hombre es el Hijo, el Verbo. El Padre solamente es Dios. El Espíritu Santo solamente es Dios. Pero el Hijo, que es una de las personas de la Trinidad, tiene la posibilidad de ser Dios, pero al mismo tiempo es hombre o ser humano. Eso lo definió el Concilio de Nicea en el año 325 y se le llamó, repito, la doctrina cristológica de la unión hipostática. Nestorio estaba diciendo que era una equivocación decir que en la persona de Cristo convergen o hay dos naturalezas perfectamente unidas. Para Nestorio, en Jesús habían dos personas, no dos naturalezas, sino dos personas, que una era la persona divina y que otro era la persona humana, que la persona divina no era Jesús, sino que la persona divina es lo que Juan llama el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Pues para Nestorio ese verbo señalado en San Juan capítulo 1 es una persona, la persona divina, pero que ese no es Jesús, sino la persona divina, el Hijo de Dios. Ahora, Jesús para Nestorio es la persona humana. Para Nestorio la persona humana era el Hijo de María con José, mientras que la persona divina era el Hijo de Dios. Y que el Hijo de María con José nace, después que nace el Hijo de María con José, llamado Jesús, la persona humana, empieza un desarrollo humano. A los 30 años, cuando va al Jordán para que Juan el Purificador o Bautista le bautice, entonces, según Mateo, el cielo se abre y Nestorio decía, en ese momento, el que venía en forma de paloma era la persona divina, o sea, el Hijo de Dios, el Verbo que entra, posee a la persona humana llamado Jesús, que es el Hijo de María con José. Entonces, para él, Jesús era el Hijo de María con José, mas no era el Hijo de Dios, mas no era Dios. El Hijo de Dios es otra persona llamado el Verbo o Logos, que era el Hijo de Dios. ¿En qué momento el Hijo de Dios o Verbo empieza a poseer a la persona humana que es Jesús, el Hijo de María con José? En el momento del bautismo, en el río Jordán. Entonces hay una posesión de la persona divina, que es el Hijo de Dios, sobre la persona humana, que es Jesús, el Hijo de María con José. Entonces para Nestorio habían dos personas unidas en Jesús. Uno, la persona humana. Dos, la persona divina. Eso es totalmente diferente a lo que la iglesia había enseñado en cuanto a que en Cristo hay dos, no personas, sino dos naturalezas. La naturaleza divina y la naturaleza humana. Pero Jesús, Hijo de María, al mismo tiempo es Hijo de Dios. O sea, Jesús es tanto Dios como hombre. Entonces Jesús es el mismo Verbo, Hijo de Dios, y Jesús es el mismo Hijo de hombre, Hijo de María, no con José, porque fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces eso es totalmente diferente. Ahora, ¿por qué entonces Nestorio decía que
habían dos personas unidas en Jesús, no dos naturalezas. La persona humana, hijo de María con José, y la persona divina, verbo eterno, hijo de Dios, que es Dios. Al decir eso, Nestorio estaba quebrantando no solamente la doctrina de la unión hipostática, sino que también estaba quebrantando la doctrina de la Trinidad. Porque en la doctrina de la Trinidad señalamos que en Dios hay tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Dios hay tres personas. Ahora Nestorio estaba diciendo que, ok, la Trinidad es el Padre, el Hijo, que es el Hijo de Dios, que es el Verbo, que es Dios, el Espíritu Santo, pero ahora en el cielo le agregaba una cuarta persona, que en este caso era Jesús, hijo de María, con José, que era una persona distinta al Hijo de Dios o Verbo de Dios. Entonces ya en el cielo no habían tres, sino que ahora habrían cuatro. Ahora, ¿por qué Nestorio inventó eso, el obispo Nestorio? Porque para Nestorio, María, la madre del Señor, era la Cristotokos o Antropotokos. ¿Eso qué es? ¿Eso con qué se come? ¿Cómo se interpreta eso? Repito, para Nestorio, María, la madre del Señor, es la Antropotokos o Cristotokos. Antropotokos o Cristotokos. Para la iglesia, en el concilio de Éfeso, dijo que María no era ni la Antropotokos, no era ni la Cristotokos, sino que era la Theotokos. ¿Qué es Antropotokos? Antropotokos significa madre de la persona humana. Madre de la persona humana. Eso es lo que significa Antropotokos. María, madre de la persona humana. Y esa persona humana se llamaba ¿cómo? Jesús. Eso es lo que decía Nestorio. María es simplemente la Antropotokos, madre de la persona humana, y esa persona humana se llama Jesús. Antropo, o sea, de antropología, de hombre. Antropo, Antropotokos. Tokos significa madre. Antropo, de antropología, hombre. Madre del hombre, madre de la persona humana, que se llama Jesús. Y es madre de la persona humana porque ella se unió, decía Nestorio, sexualmente con José. Ella salió embarazada, tuvo un hijo que se llamó Jesús de Nazaret. Esa es la persona humana. Ella es madre de Jesús. A Jesús se le llamó Cristo, en griego, Cristo, ungido. Pero cuando la persona humana, que es Cristo, llegó a ser ungido, decía Nestorio, cuando la persona divina, Verbo, Hijo de Dios, Hijo del Padre, que no era hijo de María, porque para Nestorio el Hijo de Dios no es hijo de María. María es simplemente la madre de el hijo que ella concibió de la unión sexual con José, que se llamaba Jesús, la persona humana. Entonces para Nestorio, Jesús llegó a ser Cristo cuando la persona divina, el Verbo, Hijo del Padre, se le metió y lo poseyó. Y eso ocurrió cuando la persona humana, hijo de María con José, se fue a bautizar al río Jordán por Juan el Bautista. Entonces en ese momento la persona divina se introdujo y hubo una posesión de la persona divina, que es el Hijo de Dios, sobre la persona humana, hijo de María. Y en ese momento Jesús, en virtud de la posesión que el Hijo de Dios tuvo sobre esa persona, llegó a ser Cristo, el ungido. Por esa razón, para Nestorio,
María era la antropotokos, pero al mismo tiempo la cristotokos. Cristotokos quiere decir la madre de Cristo. Ya. La madre de la persona humana. La madre de Jesús de Nazaret. Pero Jesús de Nazaret no es el Hijo de Dios. Jesús de Nazaret era el hijo de ella con José. Porque el Hijo de Dios es otra persona diferente que se le llama el Verbo de Dios. Ese era el discurso de Nestorio. Para poder decir que María era la antropotokos o la cristotokos. Antropotokos, madre únicamente de la persona humana. Todos acá atentos porque lo que viene es una píldora fuerte. Porque aquí estamos en pura teología. Yo no soy profesor de instituto bíblico. Yo soy un teólogo. Entonces estamos estudiando teología. Me viene una píldora fuerte para que se la tome con agua. La necesita agua y ahorita le doy. Muy bien. Ella es entonces la madre de la persona humana. Ella es la madre de Cristo. ¿Quién es Cristo? Jesús. ¿Cuándo llegó a ser Cristo? Cuando el Hijo de Dios se le metió o lo poseyó en el bautismo. Ese era el planteamiento de Nestorio. Entonces, para Nestorio, Jesús no es el Hijo de Dios. Para Nestorio, Jesús no es Dios. El Hijo de Dios es una persona distinta a Jesús. Y él, repito, afirmaba esto para poder decir que María era la antropotokos o cristotokos. ¿Qué dijo la iglesia? La iglesia en el concilio de Éfeso dijo: bueno, señor Nestorio, usted está equivocado, porque eso es una locura lo que usted está diciendo. En la Biblia no se enseña que Jesús sea una persona distinta a lo divino. La Biblia lo que nos enseña en el Nuevo Testamento es que Jesús es tanto hijo de María como hijo de Dios. O sea, Jesús tiene una doble condición. Tiene una condición humana porque es poseedor de la naturaleza humana. Esa naturaleza humana Jesús, ¿dónde la adquirió? No en el cielo, porque en el cielo no tenía naturaleza humana. En el cielo era solo Dios. Esa naturaleza humana la adquirió cuando el apóstol Juan dice: y el Verbo se hizo carne. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, pero el Verbo se hizo hombre, carne. Juan está diciendo que el Verbo adoptó una humanidad, que el Verbo adoptó una naturaleza humana, de tal manera que el Verbo es tanto hijo de Dios, porque es Dios, pero también es hijo de María, porque adoptó una naturaleza humana. ¿Cuándo? En el momento en que se encarnó. ¿Qué es la encarnación? La encarnación es el mayor milagro cristológico. La encarnación es el acto milagroso mediante el cual Dios Hijo se ha vaciado en la historia humana, tomando forma humana o adoptando una verdadera naturaleza de hombre. Pablo dice: Dios se hizo hombre. Cuando afirma Pablo: grande es el misterio de la piedad. Dios se ha hecho hombre. Entonces, Dios se humanizó. Para que Dios se humanizara, Dios tenía que nacer como hombre. Tenía que pasar por todas las etapas, desde las gestales, desde la concepción, hasta el resto de las etapas del crecimiento y desarrollo humano. Dios pasó por todas esas etapas. Cuando el ángel Gabriel se le aparece a María, la madre del Señor, el ángel Gabriel dice que el hijo que María va a tener en su vientre es el hijo de ¿quién? Del Altísimo. Es el hijo de Dios. Lo dice el ángel Gabriel. Le dice: salve,
salve Mirjah. El nombre de la madre del Señor en hebreo es Miriam, que en hebreo es Mirjah. Traducido es María. Salve Mirjah, salve. Hermanos, ¿sabían ustedes que en la antigüedad el saludo de salve, ¿a quién se le daba en la antigüedad ese saludo? En la antigüedad ese saludo de salve solamente se le daba a los reyes. ¿Oyó? El ángel Gabriel está saludando a la madre del Señor con un saludo real, porque le está diciendo salve. Obviamente la está saludando así porque ella iba a ser nada más y nada menos que la madre del que el Apocalipsis llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso la saluda de esa manera. Vas a ser la madre del Rey del cielo, del Rey de los Reyes y Señor de Señores. Salve. Y después le dice, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Ella se espanta por el saludo, dice la Biblia. Y entonces el ángel Gabriel le dice, no te preocupes, porque el Dios de Israel se ha acordado de su pueblo y te ha elegido a ti para que tú seas la madre de su hijo. Entonces ella le pregunta, ¿cómo va a ser esto? Porque no conozco varón, no tengo relaciones sexuales. María estaba desposada. ¿Qué era el desposorio? El desposorio era un compromiso legal que los novios hacían ante un magistrado, ante una autoridad, donde estipulaban una fecha para casarse. Pero ya antes de que llegara el matrimonio, ya habían unos documentos firmados en una ceremonia donde esas personas estaban en estado de desposorio. O sea, era un compromiso. Aunque estaban en estado de desposorio, ella no tenía relaciones sexuales con José, porque le dijo, ¿cómo se va a hacer esto? Pues yo no conozco varón, soy una virgen. Y el ángel le dice, no te preocupes, el poder del Altísimo te cubrirá, de tal manera que el santo ser que vas a tener en tu vientre es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. En la cultura judía, para los judíos, Dios no tiene hijos. Porque cuando a Jesús lo llevaron ante el Sanedrín, y el Sanedrín le interroga y le dice, ¿eres tú el Hijo de Dios? Jesús responde, claro que lo soy el Hijo de Dios. Los sacerdotes dijeron, ¿qué más prueba necesitamos? Este hombre ha blasfemado en nuestra misma presencia, porque al decir que es Hijo de Dios, está diciendo que es Dios. Y por eso a Jesús lo condenan el Sanedrín a muerte, porque dijo que era Dios al decir que era Hijo de Dios. El ángel Gabriel le está diciendo a María, el santo ser que vas a tener en tu vientre es ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Qué le está diciendo? Eso es sencillo, no hay que ser teólogo para descubrir eso. El ángel Gabriel lo que le está diciendo es, el que vas a tener en tu vientre es Dios. Dios mismo se te va a meter en el vientre. Imagínese usted. Entonces con eso la idea de Nestorio quedaba completamente desvirtuada, porque el que estaba en el vientre de María no era una persona humana que había sido concebida producto de la unión sexual entre María y José, no, porque eso es antibíblico. El texto sagrado es claro al afirmar que cuando ella le afirma que no conoce varón, que no tiene relaciones sexuales y que no ha tenido relación sexual nunca,
el ángel le dice, no te preocupes, porque esto no es producto de la unión sexual de un hombre con una mujer. El poder del Altísimo, o sea, el Espíritu del Altísimo, la Shekinah de Dios, el Kabod de Adonai, la gloria de Dios, vendrá sobre ti. De tal manera que cuando la gloria de Dios venga sobre ti, vas a quedar embarazada. Y el santo ser que es tu hijo, el santo ser que vas a tener en tu vientre, es nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Y ocurre que si a Jesús lo condenan porque él dijo que era hijo de Dios, y al decir que era hijo de Dios, estaba diciendo que era Dios, y si el ángel le dice a María, ese es el Hijo de Dios, pues está diciéndole que lo que va a tener en su vientre, que su hijo es ¿quién? Es Dios mismo. Eso es lo que el ángel le está diciendo. Tu hijo es Dios mismo. Es la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, el Hijo eterno del Padre, el que se va a meter en tu vientre, el que se va a encarnar en ti y va a tomar forma humana. Así que el que estaba en el vientre de María no era un simple hombre. El que estaba en el vientre de María era el Hijo de Dios. O sea, era la segunda persona de la Trinidad. Dios mismo, en la persona del Hijo, estaba en el vientre de María, tomando naturaleza o forma humana. Antes de que él entrara en el vientre de María, era solo Dios. No tenía naturaleza humana. Después de que se encarna y entra en el vientre de María, ahora adopta una nueva naturaleza, que es la naturaleza humana. Antes era solo naturaleza divina. Ahora adopta la naturaleza humana y une la naturaleza humana a su naturaleza divina. Ahora, tenía que ser así para ser un verdadero hombre. Porque nosotros los humanos, pues, lo somos porque hemos cumplido con todo un desarrollo que va desde la concepción, donde tú tuviste una madre, donde fuiste un embrión, ahí en el vientre de tu madre. Maravilloso Dios, mire qué misterio de Dios. Dios siendo el creador de absolutamente todas las cosas. Y cuando yo hablo de Dios, estoy hablando del Dios Trino. Pues la segunda persona de la deidad, que es Dios, el Hijo, dijo, voy a salvar a estos hombres. Pero para salvar a estos hombres, tengo que hacerme hombre. Porque un hombre pecó y un hombre tiene que arreglar esto. Entonces tengo que hacerme hombre. Pero para hacerme hombre, tengo que ir al mundo como nacen o van todos los hombres, por vía de concepción y nacimiento y desarrollo. Pero en el caso de nuestro Señor, no fue el espermatozoide de José que fecundó el óvulo de la Virgen, sino que el poder del Altísimo, el Espíritu Santo, vino sobre María, y el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se vino del cielo, de su trono eterno, y se vació por completo en el vientre de una mujer, para ahora adoptar naturaleza humana y hacerse un verdadero hombre. ¡Qué privilegio el de esta mujer! El salmista dice que los cielos no pueden contener la gloria de Dios, porque el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Pero Dios hizo posible, Dios es tan poderoso, que hizo posible que el pequeño vientre de una mujer lo contuviera por 9 meses. O sea, en ella, en su vientre, se vació todo Dios. El Hijo de Dios, que es Dios, se vació todo en el vientre de María y empezó a tomar forma humana. ¿Por qué Dios puede salvar a los niños? ¿Por qué Dios puede darle salvación aún a las criaturas que no alcanzan a nacer porque nacen muertos?
Acuérdense ustedes que nosotros tenemos dos tipos de pecado. Un pecado original o pecado histórico que heredamos desde nuestros primeros padres por ser descendientes de Adán. ¿En qué momento tú y yo heredamos el pecado de Adán? No en el momento de nacer, sino en el momento en que ya estamos en el vientre de nuestra madre. Ese embrión que eras tú y yo en el vientre de nuestra madre era un embrión portador del pecado histórico o pecado original. ¿Por qué Dios puede darle salvación a un niño que no nació vivo, a una madre que abortó, una madre desnaturalizada, que abortó a su hijo y que lo mató, a pesar de que ese embrión es portador del pecado? ¿Por qué Dios puede salvar el alma de ese embrión? Porque la redención en Cristo es desde que fue embrión hasta que fue un adulto. En el acto de la cruz, Cristo salvó a toda la raza humana desde la primera etapa de gestación hasta la mayoría de edad. Porque Dios Hijo pasó por todas esas etapas del crecimiento humano. Porque Él sabe lo que es ser un embrión en el vientre de su madre. Él sabe lo que es ser un bebé de meses en el vientre de su madre. Él sabe lo que es nacer, porque Dios en su naturaleza humana nació. Porque Dios sabe lo que es ser amamantado con leche materna de una mujer. Dios lo sabe. ¿Por qué lo sabe? Porque Él pasó por todas esas etapas del crecimiento. Así que, mis amados hermanos, al observar todo esto, el concilio de Éfeso dijo: María no es la Cristotocos, María no es la Antropotocos, María es la Theotokos. ¿Qué es Theotokos? Si Antropotocos es madre de la persona humana, si Cristotocos es madre de Cristo, entonces ¿qué será Theotokos? ¿Cómo? Perfecto. Theotokos significa madre de Dios, según la humanidad. Antes de que empiecen a reprender. Muy bien. Antes de que ustedes empiecen a reprender, vamos a explicar eso. Theotokos, Teo, Dios, Tokos, madre. Theotokos, madre de Dios, según la humanidad. Cuando el concilio de Éfeso dijo que María era la madre de Dios, según la humanidad, no está diciendo que ella le haya aportado la divinidad. Porque la mayoría de personas en nuestro medio evangélico que me he encontrado no entienden eso. Y el discurso es: pero ¿cómo va a ser madre de Dios si Dios fue antes que ella? Ese es el argumento. Ese es un argumento, perdónenme que le diga, infantil. O sea, es un argumento que esboza a alguien que no sabe de teología. Porque cuando el concilio de Éfeso dijo: ella es la madre de Dios según la humanidad, no estaba diciendo el concilio que ella le haya aportado o que en ella se haya originado su divinidad. Lo que el concilio está diciendo es, al decir ella es la madre de Dios según la humanidad, lo que el concilio está diciendo es: Jesús, el hijo de María, ¿es qué? Es Dios. Ya, eso es lo que estaba diciendo. Y por eso lo aclara: madre de Dios, porque Jesús es Dios. Entonces algunos dicen: no, ella no es la madre de Dios, ella es la madre de Jesús. ¿Es lo mismo? ¿Por qué es lo mismo? Porque Jesús es ¿qué? Es Dios. Entonces decir madre del Hijo de Dios, madre de Dios
o madre de Jesús, es lo mismo porque Jesús es Dios. Pero el concilio lo aclara. Según la humanidad. Según la humanidad lo que quiere decir es Jesús, que es Dios, que es hijo de María, lo que ella le aportó a él es su naturaleza humana, no su naturaleza divina. Como Dios, siempre fue Dios, pero como hombre, no siempre fue hombre. ¿Cuándo fue hombre? Cuando se encarnó en el vientre de María. El que se encarnó en el vientre de María era tanto Dios como hombre al mismo tiempo. Así que ella es la madre del Hijo de Dios. El ángel lo está diciendo. El hijo que vas a tener en tu vientre será llamado, es el Hijo de Dios. Búsquelo en el Evangelio para que vea. Y para ellos, si Cristo dice ser Hijo de Dios, Cristo está diciendo que es Dios. Si el ángel le está diciendo a María, el ser que vas a tener en tu vientre es el Hijo del Altísimo, es el Hijo de Dios, ella que es judía, sabe perfectamente que lo que el ángel le está diciendo es, vas a ser la madre de ¿quién? Vas a ser la madre del Hijo de Dios. O sea, vas a ser la madre de Dios Hijo. Vas a ser la madre de Dios, o sea, de Dios Hijo, pero según la parte humana, según la humanidad. Eso es lo que quiere decir Theotokos, madre de Dios, porque Jesús es Dios y no dejó de ser Dios cuando se metió en el vientre de María, pero según la humanidad, porque lo que ella le aportó a él no fue la divinidad, lo que ella le aportó a él fue la humanidad o naturaleza humana. Eso es lo que está indicando el concilio de Éfeso. Porque la única manera, ese es el otro planteamiento, la única manera para decir que ella no es Theotokos es que usted y yo seamos nestorianos. O sea, la única manera que usted diga, no, ella no es la Theotokos, ella es la madre de Cristo, o ella es la madre de Jesús, es que usted diga el discurso de Nestorio, que para decir que ella no era la Theotokos tuvo que enseñar que no había un Jesús con dos naturalezas, sino que Jesús era la persona humana, madre e hijo de María con José, y que ella no era madre del Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios era una segunda persona distinta a Jesús, y que esa era la persona divina llamado Verbo, Hijo del Padre. De esa manera es que se podría decir que no es Theotokos, quebrantando la cristología y negando la doctrina de la unión hipostática que enseña que en Cristo hay dos naturalezas, divina y humana, de tal manera que Jesús, por ser poseedor de la naturaleza divina, es Dios, pero por ser poseedor de la naturaleza humana es hombre. Que el que estaba en el vientre de esta mujer llamada María era el Hijo de Dios, o sea, era Dios, porque es poseedor de la naturaleza divina, pero al mismo tiempo era hombre porque estaba adoptando naturaleza humana en el vientre de María. Entonces que Jesús tenía una doble condición, una condición divina y humana, pero que esa condición la adoptó, la tenía en el vientre de María. Entonces, si esa es la enseñanza, que es lo que enseñó la iglesia, para la iglesia en el concilio de Éfeso, ella es la Theotokos, madre de Jesús, que es Dios, madre de Dios, porque Jesús es Dios, pero según la parte humana, según la humanidad. La otra herejía por la que fue convocado este concilio es el pelagianismo. El pelagianismo fue fundado por un monje llamado Pelagio. Pelagio, ¿qué enseñaba?
que la salvación no solamente era por la gracia, sino que la salvación también era por nuestras propias obras. Repito, para Pelagio la salvación no era únicamente en virtud a la obra de Cristo, a la gracia de Dios, sino que la salvación usted también la podía obtener mediante nuestras buenas obras. El pelagianismo fue declarado una falsa doctrina porque quebranta lo que Pablo dice en la epístola a los Romanos. Pablo enseña que nadie es salvo por obras, porque Pablo dice, la salvación es por fe y es por la gracia, no por obras para que nadie se gloríe. El pelagianismo estaba quebrantando la doctrina de la salvación no por las obras, sino la doctrina de la salvación por la gracia de Dios. Lo otro que Pelagio había negado era la doctrina del pecado original. Para el señor Pelagio, ningún niño nace en pecado. Para Pelagio, nosotros los hombres nacemos sin pecado, y que nosotros nos convertimos en pecadores en la medida en que tengamos capacidad de tomar decisiones y empecemos a actuar conforme a una conducta pecaminosa. Entonces Pelagio negó el pecado original. Para él el pecado no se transfiere por herencia. Para él el pecado no se transfiere por vía hereditaria o genética de generación en generación. Para él el pecado se adopta, y se adopta cuando el ser humano tiene uso de razón. Entonces Pelagio estaba negando no solamente la salvación por la gracia de Dios, sino que también estaba negando la existencia del famoso pecado histórico o pecado original, pecado adánico, heredado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Así que también por esta razón, Pelagio, con su doctrina llamado el pelagianismo, fue declarado falsa doctrina. Para la iglesia, ¿qué dijo la iglesia en ese concilio? Hay dos tipos de pecado. El hombre es portador de dos tipos de pecado. De un pecado histórico llamado pecado adánico, que es el que llevamos todos nosotros por ser descendientes de Adán, o que llamamos pecado original. Así que ningún niño nace santo. El niño que nació ha nacido no un niño santo, sino un niño pecador. ¿Por qué ha nacido un niño pecador? Porque es portador del pecado original o pecado histórico. El único niño que nació santo fue Jesucristo, porque él no era portador del pecado. Y aquí ahorita voy a explicar otra cosita. El segundo tipo de pecado es el pecado personal. ¿Cuál es el pecado personal? El pecado que tú y yo hacemos o cometemos con nuestras propias acciones. ¿Pero por qué pecamos? Porque somos pecadores. Nosotros no necesitamos practicar el pecado para ser pecadores. Usted y yo nacimos pecadores. Cuando tuvimos uso de razón, empezamos a practicar lo que moraba en nosotros, que se llama pecado. Por eso Pablo habla de el pecado que mora en mí. Por eso habla, en pecado me concibió mi madre. Somos entonces portadores del pecado. Y cuando tenemos uso de razón, ¿qué vamos a hacer? A pecar, a practicar lo que hay en nosotros, a manifestar lo que mora en nosotros. Entonces, pecado original y pecado personal. El pecado personal es la práctica del pecado original que mora en nosotros por el simple hecho de ser descendientes de Adán y Eva. Ahora, ¿cómo entonces nuestro Señor Jesucristo no era portador ni del pecado original, pero tampoco era practicante del pecado? El único niño que nació sin pecado es Cristo. Todos los demás nacimos con pecado. Los únicos tres seres humanos
uno nació sin pecado y otros dos fueron creados sin pecado. Fueron Adán y Eva, que Dios los creó sin pecado, en estado de, escuchen esto, en estado de impecancia. Estuvo Adán y Eva. Fueron creados perfectos, pero pecaron y adoptaron el pecado. Cristo no fue creado porque es Dios. Nació porque se encarnó. Dios se hizo carne en el vientre de María. Entonces, Él nació sin pecado. Pero ¿y cómo nació sin pecado? Si todo ser humano es portador del pecado. Y Jesús estaba adoptando una verdadera naturaleza humana. Y al adoptar una verdadera identidad humana, existía la posibilidad de que Él se convirtiera en heredero del pecado histórico personal de Adán y Eva, porque Él iba a constituirse en la cadena generacional, en descendiente de Adán y de Eva. ¿Cuál sería la respuesta? Me he encontrado con varias respuestas un poco infantiles en el mundo nuestro evangélico, que es la siguiente: personas que no saben de teología, entonces se ponen a estar opinando en cosas que no saben. Por eso Gregorio Magno, un importante obispo de la antigüedad, decía: el que no sabe, que no hable. Y Juan Calvino en la Reforma dice: el que no sabe, que no enseñe, porque puede enredar a los demás. ¿Ok? Entonces, si usted no sabe algo, no hable, mejor pregunte, pero no asevere ni enseñe algo que usted no conoce. Por tus palabras serás condenado, dijo Jesús, y por tus palabras serás justificado. Es mejor que me justifiquen por mis palabras que me condene Dios. Entonces, algunos han dicho: nuestro Señor nació sin pecado porque María no se unió con José sexualmente. O sea, porque Él no tenía un padre humano, porque tenía una madre humana, mas no tenía un padre humano, porque su padre era Dios. ¿Quién le dijo a usted? Esa es una respuesta feminista. ¿Quién le dijo a usted que porque Jesús no tenía un padre humano no podía ser portador del pecado? No. Porque es que nosotros los hombres no somos los que transferimos el pecado. No. Todo ser humano, sea hombre o mujer, transfiere el pecado. Si Jesús iba a tener una madre humana, como la tiene, verdadera humana, su madre podía transferirle el pecado original, pecado histórico, que estaba en ella, por ser ella descendiente de Adán y de Eva. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios para que eso no ocurra? Porque si Jesús queda infectado con el virus del pecado que le iba a transferir su madre, ya no es santo, ni nos puede salvar, porque ha nacido un niño no santo, sino un pecador. Y en este caso, el ángel no podría decirle a los pastores que estaban vigilando sus rebaños en las vigilias, no le podría decir los ángeles: os ha nacido hoy un Salvador. ¿Por qué los ángeles dijeron: os ha nacido un Salvador? Porque Él no tenía pecado. Los ángeles entonces tendrían que decir: os ha nacido otro que está condenado, porque es portador del pecado. La clave, ¿dónde está? En la Biblia. Lo que pasa es que a veces leemos y, como dijo Jesús, leen, no entienden, leen mal. El ángel Gabriel, voy al anuncio angélico, a la encarnación anunciada por Gabriel, le dice, cuando ella le manifiesta, ¿cómo vas? Antes de que ella le manifieste cómo va a ser esto, antes, cuando el ángel le dice: salve María, después que le dice: llena eres de gracia. Ahí está la clave. El texto dice Regina Gracia. Regina Gracia.
la totalidad de la gracia. Toda la gracia está en ti. ¿Qué es la gracia? La gracia es un estado en Dios. La gracia es un estado que produce. Vamos a ver qué dice Pablo. Pablo dice, por gracia sois salvos. Entonces la gracia como estado divino produce salvación. Pero no solamente la gracia produce salvación, tú eres salvo por gracia. Pablo también dice que por la gracia hemos sido santificados. La gracia es un estado salvífico y santificante. Repito, la gracia es un estado salvífico y santificante. La gracia no solamente salva, la gracia santifica. Dios te ve santo a ti y a mí por pura gracia. Vas a entrar al cielo no por tus obras, sino por la gracia salvadora y santificadora de Dios que te ha santificado en Cristo. Cuando el ángel le dice a María, salve, llena eres de gracia, lo que está diciendo es la totalidad del estado salvífico y santificante de Dios ahora viene sobre ti. O sea, la gracia de Dios la dejó sin qué. La dejó sin pecado en ese momento para que ella no le transfiriera el pecado al Hijo de Dios que iba a encarnarse en ella. Por esa razón Jesús no es portador del pecado, porque la gracia de Dios santificó a su mamá y la dejó limpia, pura, para que ella no le transfiriera el ADN, el gen, el virus, la pandemia llamada o llamado pecado. Entonces, por eso Él nace sin pecado. Entonces, cuando la Iglesia de Roma dice el dogma de la Inmaculada Concepción, dice esto la Iglesia de Roma. La explicación de Roma es otra. Porque cuando usted le pregunta a un romano, a un cura romano o a un teólogo romano, ¿cómo hizo la Madre del Señor para no transferirle el ADN de pecado adánico a Jesús? Entonces la Iglesia de Roma ha creado la siguiente respuesta. La Iglesia de Roma dijo, bueno, lo que pasa es que Dios preservó a la Madre de Jesús, o sea, a la Madre del Hijo de Dios que es Dios, la preservó de todo pecado. ¿Desde cuándo la preservó? Desde el momento en que ella fue concebida en el vientre de su mamá. La tradición antigua, no la Biblia, la tradición antigua, porque aquí hay que aprender de todo, para que usted tenga respuesta de todo. La tradición antigua afirma que la madre de la mamá del Señor se llamaba Ana y el padre Joaquín. Ana y Joaquín. Entonces la Iglesia de Roma dice, hombre, cuando Joaquín se unió con Ana, la madre de Jesús, la madre del Señor, fue concebida, dice la Iglesia de Roma, no el obispo Nilsson, ni el profesor Nilsson. ¿La iglesia de qué? De Roma, para que no vayan a decir lo que yo no dije. Porque ya tengo tantos enemigos que yo tengo que hasta saber hablar. ¿Ya? Entonces, dice la Iglesia de Roma que esa concepción fue inmaculada. Inmaculada quiere decir que ella fue apartada por Dios, guardada por Dios, para que Joaquín y Ana no le transfirieran pecado. Entonces, a eso es lo que la Iglesia de Roma llama el dogma de la Inmaculada Concepción de María. ¿Quién creó ese dogma? Ese dogma fue creado por un monje franciscano inglés llamado Duns Scotus. Duns Scotus, un monje franciscano, un teólogo romano inglés, fue el que creó esa teoría. La creó entre el siglo XVIII y XIX, o sea, hace poco.
Antes del siglo XVIII y XIX, la iglesia romana no enseñaba eso. ¿Qué enseñaban las iglesias antes de eso? Sí hablaban de un dogma de la Inmaculada Concepción, pero no de María. El único que fue concebido sin pecado no fue la Madre del Señor, fue el Señor. O sea, el que nació sin pecado fue Jesús. El que estaba sin pecado en el vientre de su mamá no era María, era el hijo de María, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Así que la iglesia enseñaba el dogma de la Inmaculada Concepción, no de María, sino ¿de quién? De Jesús. ¿Cree usted que Jesús en el vientre de María tenía pecado? ¿O cree usted que Jesús en el vientre de María no tenía pecado? Porque si usted dice que Jesús en el vientre de María tenía pecado, apaga y vámonos. O sea, el cristianismo es una mentira entonces. Y nadie de los que están aquí es salvo. Porque si Jesús portaba el pecado en el vientre de María, ya no te puede salvar. Antes necesitaría un Salvador, porque es portador del pecado. Jesús no es portador del pecado. Él es el santo de los santos. Él nació sin pecado. Él estaba en el vientre de su madre sin pecado. No había ni un solo ADN de pecado en Jesús. Tenía una naturaleza humana totalmente santa, incorrupta, en estado de total santidad y en estado de absoluta impecancia. Era el santo desde el vientre. Pues la única manera para que él no recibiera la carga genética de pecado original de María, la tenemos en el Evangelio, cuando el ángel le dice: llena eres de gracia. La gracia de Dios viene ahora sobre ti, te santifica, para que el Hijo de Dios, que va a ser tu hijo, no reciba el pecado original y no reciba ninguna carga de pecado. Esa es la clave. Eso fue lo que la iglesia enseñó de esa época. Después la iglesia de Roma distorsionó eso y entonces dijo: Jesús nació sin pecado, porque la primera que nació sin pecado fue su mamá. Pero la iglesia que enseñó: Jesús nació sin pecado, siendo el primer y único ser humano que ha nacido sin pecado, porque su mamá, antes de que él se encarnara en ella, fue llena de la gracia de Dios. Y eso es lo que dice la Biblia, que fue llena de la gracia de Dios. Algunos podrían decir: la gracia de Dios es originada en el Calvario. Entonces, ¿cómo el ángel le está diciendo a María que va a ser llena de gracia si todavía Cristo no ha muerto? Porque el productor de la gracia es Cristo. ¿Cuándo? Cuando muere en el Calvario. Entonces la teología ha dicho lo siguiente, y la iglesia dijo lo siguiente: la madre del Señor fue llena de la gracia de Dios, que es gracia de su Hijo, porque en este caso el que se encarna es el mismo que desata la gracia sobre su madre para que su madre lo reciba. Mire usted esto tan hermoso. Jesús necesitaba encontrar un templo santo para poder encarnarse. Jesús desata, el Hijo de Dios desata gracia sobre su madre, que todavía no lo era porque todavía no se ha encarnado, para que en el momento de encarnarse ella no le aportara ninguna herencia pecaminosa. Entonces el que se encarna es el mismo que llena de gracia a la que lo va a recibir como hijo y a la que va a ser constituida como su madre. Entonces la iglesia ha dicho y la teología ha dicho que, si bien es cierto que el Calvario se convierte en la productora y originadora de la gracia divina, de la gracia salvífica y santificante, porque el Padre te salvó
por la gracia de Cristo en la cruz. Y el Padre te santificó por la gracia redentora de Cristo en la cruz. Entonces la iglesia ha dicho, hombre, la madre del Señor fue llena de la gracia, como dijo el ángel Gabriel, porque los beneficios, escuche esto, los beneficios del Calvario le fueron adelantados a ella en virtud a que iba a ser la madre del Hijo de Dios. En otras palabras, la obra, la economía de la salvación, la economía soteriológica, cristocéntrica del Calvario es tan poderosa y tan efectiva que Cristo no necesita morir para desatar y anticipar su gracia a su mamá para que ella lo pudiera recibir sin ningún tipo de gen pecaminoso. Entonces lo que llamamos los beneficios salvíficos y santificadores del Calvario le fueron anticipados a ella en virtud a la encarnación, para que la encarnación sea un propósito y un proyecto absolutamente viable. Muy bien, del concilio de Éfeso vamos a pasar al cuarto concilio cristológico y ecuménico se realizó en la ciudad de Calcedonia, Cuarto concilio cristológico y ecuménico de Calcedonia. Este concilio se realizó en el año 451, convocado por el emperador de Oriente, Marciano. Se le llamó Calcedonia por eso, porque se realizó en esta ciudad. Este concilio fue convocado, Calcedonia, este concilio fue convocado para debatir dos falsas doctrinas. La primera se llamaba el eutiquianismo, y la segunda se llamaba el monofisismo. Eutiquianismo y el monofisismo. El eutiquianismo recibe este nombre porque su fundador fue otro obispo llamado Eutiques. Note usted que todas estas falsas doctrinas que hasta el momento hemos analizado nacieron en la iglesia. Todas las falsas doctrinas han nacido al interior de la iglesia. La parábola del Señor del trigo y la cizaña se cumple. La cizaña, ¿dónde está sembrada? En la iglesia. Usted no busque la cizaña fuera de la iglesia. La cizaña hay que buscarla al interior de la iglesia. Entonces, por eso las falsas doctrinas nacieron al interior de la iglesia. Y hoy no es la excepción, porque al interior de nuestras comunidades e iglesias evangélicas seguimos viendo cómo surgen día a día nuevas doctrinas que son falsas o nuevas falsas doctrinas. ¿Qué enseñaba el eutiquianismo? Con el obispo Eutiques. El eutiquianismo afirmaba que la humanidad de nuestro Señor Jesucristo no era semejante a la nuestra, sino que Jesús era un semi-humano. Para Eutiques, nuestro Señor era todo Dios. Eutiques, por lo tanto, no negaba la divinidad de Cristo. El problema de Eutiques no estaba en la negación de la divinidad de Cristo, no. Para él Cristo era Dios. El problema de Eutiques estaba en que, según él, nuestro Señor Jesucristo tenía una naturaleza no idéntica a la nuestra, no era idéntica a la nuestra, porque para él, pues en algunas propiedades de la naturaleza humana no estaban en él. Algunas propiedades de la naturaleza humana no estaban en él. Entonces, según el eutiquianismo, nuestro Señor era un semi-humano. Si Jesucristo no es todo humano, sino un semi-humano, no puede salvarnos. Un hombre pecó, un hombre tiene que salvarnos. Un hombre desobedeció, un hombre debe obedecer. Pero si nuestro Señor es un semi-humano, entonces no nos puede salvar.
Por esa razón, la Iglesia en este cuarto concilio cristológico y ecuménico de Calcedonia condenó el eutiquianismo como una falsa doctrina porque estaba negando la total humanidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La otra era el monofisismo. El monofisismo. El monofisismo sí decía que la única naturaleza que Jesús poseía era la divina y negaba la naturaleza humana de Jesús. Para el monofisismo, el niño que nació de María era solo Dios y no tenía naturaleza humana. Solo Dios y no tenía naturaleza humana. Entonces también el monofisismo, por esa razón, fue declarada una falsa doctrina o herejía. Note usted que en el eutiquianismo no se niega la totalidad de la humanidad, sino que se niega de manera parcial la humanidad, porque se habla de una semi-humanidad. Mientras que en el monofisismo sí se niega completamente la humanidad de Cristo, afirmándose o enseñándose que solamente nuestro Señor era Dios y que había nacido de María, no se negaba el nacimiento, pero que lo único era que había nacido como Dios y no como hombre, con naturaleza divina. Muy bien, el concilio entonces de Calcedonia condena estas dos falsas doctrinas y ratifica lo que ha sido enseñado desde los concilios anteriores, que en Cristo había una verdadera naturaleza divina, o sea, era verdadero Dios, pero que había una verdadera naturaleza humana, es decir, era un verdadero hombre, que como Dios era poseedor de todos los atributos divinos, pero que como hombre también era poseedor de todos los atributos humanos, aún de algunas limitantes humanas. Porque hay muchas limitantes humanas que no deben ser vistas como pecado o como consecuencias del pecado. Un ejemplo, ¿Jesús tuvo hambre o no tuvo hambre? La Escritura dice que después de ayunar 40 días y 40 noches, vino a él el tentador porque tuvo hambre y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Note usted que hasta en la tentación Satanás reconoce que Jesús es Dios. Imagínese usted, hasta en la tentación. Por eso el nestorianismo era una herejía demoníaca, porque para el nestorianismo Jesús no era Dios, sino el hijo de María con José. Y el diablo, al decirle a Jesús: si eres el Hijo de Dios, para los judíos, repito, el que yo diga Hijo de Dios, es como si yo estuviera diciendo que soy Dios, porque en los judíos Dios no tiene hijos. Hijo en sentido propio. Entonces, si el diablo le está diciendo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, lo que le está diciendo es: si eres Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, porque tuvo hambre. Ahora, ¿Dios siente hambre? En su naturaleza divina, Dios no siente hambre. Pero en su naturaleza humana, sí estaba sintiendo hambre, no como Dios, sino como hombre. Porque el hambre es una necesidad nuestra, de los hombres. Entonces, él adquirió una verdadera humanidad. Fue un verdadero hombre, así como era verdadero Dios. Él sintió hambre. Cuando estaba en la cruz, dijo: tengo sed. Esa es otra necesidad humana, esta limitante humana, tener sed. Estaba hablando como hombre. Como hombre, tuvo que dormir. Acuérdense ustedes que en la barca se estaban hundiendo y ellos de inoportunos despertaron al Señor. Y el Señor se molestó, porque estaba en el mejor sueño de la noche. Necesitaba dormir. Y Jesús se molesta y les dice: ¿hasta cuándo he de soportarles? Me tienen harto.
hastiado. Se molestó el Señor, o como decimos en la región caribe colombiana, estaba mareado el Señor y los reprendió. Tenía sueño, eso es una limitante nuestra, necesitamos dormir porque nos cansamos. Jesús, cansado del camino, llegó a una mujer en Samaria. ¿Y qué le pidió? Agua, porque tenía sed. Entonces, todas estas limitantes son característicos de la verdadera identidad humana de Jesús. Estas limitantes no es producto del pecado. Si Adán y Eva no pecan, iban a sentir hambre, iban a sentir cansancio, iban a sentir sed, porque son condiciones nuestras, eminentemente humanas. Entonces, mis amados hermanos, el concilio estaba diciendo, hombre, no es correcto. Él es verdadero Dios, pero al mismo tiempo es verdadero hombre. Se confirma eso. Ok, pasamos al quinto concilio para ir avanzando. El quinto concilio se le llama Quinto Concilio Cristológico y Ecuménico, segundo de Constantinopla. Segundo de Constantinopla. Se le llama segundo de Constantinopla porque ya en Constantinopla se hizo uno. Mire usted que en Constantinopla se hicieron 3 concilios. En Nicea, 2. Ahí van 5. En Éfeso, 1. Van 6. Y en Calcedonia otro, ahí van 7. 7 fueron los concilios cristológicos y ecuménicos. Muy bien. El quinto de esos concilios se hizo nuevamente en Constantinopla. Hermanos, alumnos y discípulos, este quinto concilio fue convocado no para hablar de nuevas herejías, sino para condenar las derivaciones del nestorianismo. Ya les hablé del nestorianismo, del obispo Nestorio, que fue el que enseñó que en Cristo no habían 2 naturalezas, humana y divina, sino que habían 2 personas. Entonces, los derivados del nestorianismo fueron condenados en el quinto concilio cristológico y ecuménico segundo de Constantinopla, convocado hacia el año 553 después de Cristo, siglo VI de la era cristiana, y fue convocado por el emperador de Oriente Justiniano. Los abogados, cuando estudian la historia del derecho, estudia la historia del derecho para que vean. Y en la historia del derecho, pues el derecho tuvo un gran aporte por parte de la cultura romana. Y la cultura romana también surgió de la efusión o de la unión de otra cultura, que era la cultura griega. En historia universal, cuando estudiamos en el colegio, en el bachillerato, siempre nos hablaron en historia universal de la cultura grecorromana, o sea, de la unión de lo griego con lo latino o lo romano. Los romanos adoptaron de Grecia muchas cosas. La institución de la democracia, el régimen de la democracia es el invento de los griegos. Los griegos crearon las formas de gobierno mediante un sistema de votación, porque el primer senado del cual se tiene memoria no es el Senado de Colombia, sino el Senado griego, y los senadores griegos eran nombrados mediante la participación popular de los griegos, que los elegían por voto, y ahí conformaban el Senado griego. Del Senado griego salía el emperador, ¿ya? O sea, era un régimen imperial, pero con un sistema parlamentario, como era el Senado. El padre de ese sistema democrático antiguo griego se le llamaba el señor Pericles. Pericles, padre de la democracia antigua. Todo esto hay que saberlo porque un verdadero teólogo tiene que tener conocimiento de cultura general.
El teólogo que nada más se sepa los 20 versículos de la Biblia Reina Valera del 1960 no es teólogo, es un lorólogo. Teólogo no es. Entonces, además de la Biblia, tenemos que tener conocimiento de cultura general. Muy bien. Recuerden ustedes que Alejandro Magno fundó el Imperio griego en el año 330 a.C. Alejandro Magno se muere. El imperio griego se divide en dos castas, los Ptolomeos y los Seleucos, pero ellos continuaron con ese modelo. Después, como los griegos dominaban toda esa región, pues vino la influencia griega sobre el mundo antiguo y ahí estaban los latinos, lo que nosotros llamamos los romanos, o sea, en Italia los italianos, pero los romanos. En Roma, el imperio romano, porque el imperio griego se acaba, se pulveriza, surge el imperio romano. El imperio romano es erigido como tal en el año 27 a.C. Se funda el imperio romano. Y al emperador se le da el título de Augusto, el César. El primer emperador fue Julio César. El Augusto, el emperador. Los romanos adoptan el sistema democrático griego porque en Roma había un senado, que era el Senado romano que estaba en Roma, la capital del imperio. Y tenían senadores. Esos senadores también eran elegidos por votación popular en Roma. Y de ahí muchas veces salía el emperador. Pues, mis amados hermanos, todo esto lo he dicho para que ustedes vean que los romanos dieron un gran aporte al derecho, porque los romanos fueron creadores de lo que se llama el derecho de las gentes. El derecho de las gentes, que es como los primeros principios de derechos humanos. El derecho de las gentes. El emperador Justiniano era un tipo amante del derecho. Por eso en la historia del derecho se habla de Justiniano. Justiniano era el emperador de esa época. Entonces Justiniano convoca al quinto concilio cristológico y ecuménico segundo de Constantinopla, no porque, repito, hayan surgido nuevas herejías, sino porque los vestigios del nestorianismo todavía estaban latentes. Y estaban latentes y estaban siendo fortalecidos porque había 3 obispos, uno de ellos llamado Teodoreto de Ciro, otro de ellos llamados Teodoro de Mopsuestia y otro de ellos llamado Ibas de Edesa. Voy a repetir: Teodoreto de Ciro, Teodoro de Mopsuestia y el señor Ibas de Edesa. Cuando alguna muchacha aquí vaya a tener hijos, estos son los 3 nombres de los 3 nietos de un amigo mío: Teodoreto de Ciro, Teodoro de Mopsuestia, Ibas de Edesa, y el cuarto nieto usted le puede poner Polibio. Polibio, ya ahí están los 4 nombres. Teodoreto de Ciro, Ibas de Edesa y Teodoro de Mopsuestia. Esos 3 señores se unieron y escribieron una obra teológica llamada Los 3 Capítulos. Obra teológica llamada Los 3 Capítulos. Y en esa obra ellos defendían el nestorianismo, la herejía de Nestorio, y querían traerla otra vez a la iglesia. Por esa razón, el emperador Justiniano le dijo a los obispos: convoco a un concilio ecuménico otra vez, porque quieren resucitar estos 3 señores la falsa doctrina del nestorianismo. Entonces el concilio sesionó y el concilio unánimemente nuevamente condena y declara el nestorianismo como una falsa doctrina y condena a estos 3 obispos que acabo de mencionar por tratar de resucitar
la falsa doctrina del nestorianismo. Muy bien. Entonces, en este concilio el quinto no surge una nueva falsa doctrina, sino que se condena la antigua falsa doctrina del nestorianismo que quería ser resucitada por estos tres señores obispos. Tenemos un sexto concilio que no está ahí proyectado, no sé si tienen otra guía. El sexto concilio es Sexto Concilio Cristológico y Ecuménico, ahí está. ¿Tercero de qué, hermanos? De Constantinopla. Ese sexto concilio se hizo en el año 680. Año 680 después de Cristo. Y fue convocado por el emperador de Oriente, Constantino. Emperador de Oriente, Constantino, convoca al sexto concilio cristológico y ecuménico tercero de Constantinopla. En este sexto concilio se debaten las siguientes falsas doctrinas: el monotelismo y el monofisismo. Ya el monofisismo se había condenado en el cuarto concilio, pero otra vez resucita en el sexto concilio el monofisismo. El monotelismo era muy parecido al monofisismo. Recuerden que el monofisismo enseñaba que en la persona de nuestro Señor Jesucristo no había una total naturaleza humana, sino que Jesucristo era un semihumano. El monotelismo afirmaba, sí es cierto que en Cristo hay una naturaleza divina, o sea, Él es verdaderamente Dios, pero no hay una total naturaleza humana, es un semihumano, porque Él no tiene voluntad humana. Eso era lo que decía el monotelismo. Cristo no tiene voluntad humana. Imagínese usted. Para ellos, la única voluntad que operaba en Cristo era la divina. Cristo solamente tiene una voluntad, que es la voluntad divina. Ocurre que si nosotros enseñamos, como enseña la Biblia, que en nuestro Señor Jesucristo hay dos naturalezas, divina y humana, y que ambas naturalezas tienen sus propias características o atributos. Cristo como Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, inmutable, eterno, todo santo. Cristo como Dios tiene una voluntad, que es la voluntad divina. Pero Cristo como hombre, como verdaderamente humano, tiene no solamente un cuerpo físico humano, que todavía lo tiene, porque Jesús resucitó, y resucitó en cuerpo, porque si Él no resucitó en cuerpo, muéstreme el cuerpo de Él. ¿Dónde está su cuerpo? Allá estaría, ¿no? Sus restos allá en la tumba. Pero las mujeres no encontraron nada. Él resucitó como hombre y resucitó con un cuerpo. Ahora, el cuerpo en que Él resucita es un cuerpo incorruptible. Pero el cuerpo incorruptible no es un cuerpo espiritual. Porque Él mismo le dijo a Tomás, que había dicho, si no lo toco, no voy a creer. Y Tomás se aparece y le dice, el Señor se aparece a Tomás y le dice, tócame, porque un espíritu no tiene carne. ¿Le dijo o no le dijo así? Se lo dijo después de resucitar. Entonces Jesús tenía carne, tenía un cuerpo. El cuerpo en que Jesús murió, en esa misma identidad corpórea, resucitó. Pero ahora era un cuerpo incorruptible. ¿Qué diferencia hay entre un cuerpo corruptible e incorruptible? La diferencia entre un cuerpo corruptible e incorruptible no consiste en que el cuerpo incorruptible no sea un cuerpo de carne o que sea un cuerpo invisible. No. La diferencia está en que el cuerpo incorruptible, aunque es un cuerpo de carne, este es un cuerpo perfecto, que no está limitado al estado de corruptibilidad. ¿Qué es el estado de corruptibilidad? Un estado de existencia. En este estado de corruptibilidad, este cuerpo es corrupto. ¿Por qué? Porque se envejece. ¿Por qué? Porque va a sentir hambre.
¿Por qué? Porque está limitado a espacios. ¿Por qué? Porque va a morir. ¿Por qué? Porque se enferma. El cuerpo incorruptible, aunque es un cuerpo, no envejece, no muere, o sea, no se pone viejo ni muere, no necesita comer, aunque puede comer porque Jesús, después de resucitar, comió con sus discípulos. Allá cuando entraron camino de Emaús, que dejaron que entrara, y él bendijo y comió con sus discípulos. Entonces Jesús en el cielo hoy, ¿cómo está? Está como Dios, porque nunca dejó de ser Dios, pero ahora está como hombre. Entonces, en el cielo, en el trono, está sentado Él como Dios hombre. Y en el cielo a Jesús se le da una doble adoración. Se le adora como Dios, pero ahora se le adora como el hombre que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Recibe una doble adoración. Así que si Jesús es un hombre, porque tuvo naturaleza humana o la tiene, los atributos de la naturaleza humana están en Él. Los hombres tenemos voluntad. Jesús tenía una voluntad humana y tenía una voluntad divina. Cuando está orando allá en el huerto, que lo iban a tomar preso, Jesús ora así: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí Jesús está hablando de ¿cuántas voluntades? 2. Está hablando de una voluntad divina, que no se haga mi voluntad, se haga la tuya, la voluntad de Dios. Él es Dios, voluntad divina. La voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como Dios es una. Pero ahí Jesús expone otra voluntad. Cuando dice que no se haga mi voluntad, ahí no está hablando como Dios. Ahí está hablando como hombre. Como hombre, Padre, yo no quiero morir así, porque es una muerte espantosa. Porque no es así que como los pintan, de que murió y con unos paños cubriéndole sus partes íntimas y con una espinita ahí pequeñita, como si fueran espinitas de esas espinitas de limón. No, esas eran unas espinotas así, vean. ¿Oyó? Los clavos con que ellos clavaban a sus verdugos eran clavos de 12 pulgadas y eran clavos de hierro, ¿oyó? Y gruesos. O sea, eso cuando entraba era peor que una puñalada, porque entraba reventando todo. Además de eso, antes de que una persona lo llevaran a una cruz, lo sometían a una tortura. Porque ¿quién iban a una cruz? Lo peor de la sociedad eran los que clavaban o colgaban en un madero. Entonces primero los soldados romanos lo torturaban y se daban un banquete con la persona que iban a colgar en un madero, torturándole. Cuando ya la persona llegaba al madero, llegaba todo reventado. Jesús sabía que iba a pasar por eso. ¿Quién va a querer pasar por eso? Nadie. Tendría que ser uno un masoquista o estar loco. Por eso Jesús, como hombre, le expresa su voluntad humana a su Padre y le dice: pasa de mí esta copa, este cáliz, esto terrible que me viene, no me lo merezco, no he hecho nada por estos sinvergüenzas, pero que no se haga mi voluntad humana, sino la tuya, la divina, que es la misma que Él tiene como Dios. Por eso el concilio dijo: en Cristo hay dos voluntades, la humana y la divina. Pero la humana está sometida a la divina. El monotelismo estaba diciendo: en Él no hay voluntad humana, en Él solamente hay voluntad divina. La Iglesia por eso condenó esto como una falsa doctrina, porque estaba negando la voluntad humana de Cristo.
si niega la voluntad humana de Cristo, entonces Cristo no es un perfectamente hombre, es un semi-hombre, y tampoco nos pudiera redimir. Así que cuando veamos a Jesús, no solamente lo vemos como Dios, lo vemos como un hombre total, completo hombre. Es más, la Biblia dice que Cristo fue tentado en todo. ¿Cuántas mujeres no estarían detrás del Señor? Andan detrás de nosotros y ahora de Jesús. Imagínese usted. Andan detrás de usted con calva a bordo, ¿ya? Con púlpito incorporado, ¿ya? El techo se le está cayendo, es un calvinista extremo y andan detrás de usted, ahora detrás de Jesús. Imagínese cómo sería Jesús. Imagínese Jesús haciendo milagros. Hizo tantos milagros que el escritor sagrado dice, si me pudiera contar uno a uno los milagros que Jesús hizo, no cabrían los libros. Lo que tenemos ahí es una pequeña reseña de lo que hizo en los evangelios. Es usted que el Señor lo usa para sanar los dolores de cabeza y a las mujeres atrás. Ahora Jesús, imagínese usted, resucitando muerto todos los días. Por eso fue tentado en todo. Pero él veía a las mujeres como ovejas que no tienen pastor. Debemos mirar a las mujeres que el enemigo quiere utilizar para tentarle como eso. No, tenemos que mirarlas como ovejas que no tienen pastor, no como ovejas dispuestas para el matadero. ¿Oyó? Porque Dios lo castiga. Muy bien, el Señor está hablando. Gloria a Dios. Ok. El último concilio, este último concilio es pringamosero también. Pero si usted lo quiere que yo se lo enseñe, se lo enseño. Si lo quiere escuchar. Si no, si las piernas se le empiezan a temblar, no lo digo. ¿Ustedes qué dicen? Ah, bueno, bien. Muy bien. El séptimo concilio cristológico y ecuménico se hizo en la ciudad de Nicea. Entonces en Nicea se hicieron dos. El primero del 325 y este último que se hizo en el 787. Siglo VIII de la era cristiana. Se hizo el último de los concilios. Este último concilio fue convocado por la emperatriz Irene. Mire usted. Había una mujer mandando en el imperio. La emperatriz Irene. En este concilio se convocó por lo siguiente. Hubo una controversia llamada la controversia iconoclasta. Repito, la controversia iconoclasta. Iconoclasta significa destructor de imágenes. Ícono es imagen. Iconoclasta, destructor de imágenes. En esa época, algunos hermanos, la iglesia empezó a hacer esto. Miren este libro. Aquí hay unos dibujos, ¿cierto? De unos obispos de la antigüedad, padres de la iglesia. Este es el libro que yo escribí. Muy bien. Entonces, la iglesia empezó a pintar cuadros. O sea, lo que llamamos el arte religioso. Arte, pintura. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Algunos artistas de la iglesia. Episodios de la Biblia lo empezaron a pintar. Y ellos lo llamaban la historia de la salvación. La revelación de Dios puede ser contada de dos maneras. Puede ser contada de manera escrita, en su palabra, pero también puede ser contada, narrada, mediante la pintura. Y empezaron a surgir los cuadros. Cuadros donde se pintaba el milagro de la encarnación, o sea, el verbo se hizo carne. Entonces, un cuadro en honor a la encarnación. Un cuadro en honor a la Trinidad. Un cuadro
donde se narraba el episodio de la cena que el Señor tuvo con sus discípulos, que le llamamos el cuadro de la última cena, ¿cierto? Entonces, el cuadro. Entonces, la iglesia empezó el arte cristiano en pura pintura. Y eso empezaron a colgarlo en las paredes de los templos de esa época. Otro pocotón de cristianos, otro gran número de cristianos, no estaban de acuerdo con eso. Porque decían, esto quebranta el mandamiento de Dios que dice, no te harás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, en las aguas, no te inclinarás a ellas ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Se formó una tremenda controversia. Entonces, los que no estaban de acuerdo empezaron a ser violentos y entraban a los templos a partir esos cuadros. Entonces, por eso les llamaron los iconoclastas, los destructores de imágenes, o sea, de los cuadros. Entonces, la emperatriz Irene, al ver semejante pelea en la iglesia a nivel mundial, convoca este concilio para que los obispos de la iglesia dijeran si eso era correcto o no era correcto. Muy bien. Esto fue, este concilio no fue cristológico, ¿oyeron? Corrijo ahí. ¿Por qué no fue cristológico? Porque en este concilio no se debatió doctrina en torno a Cristo, porque ya la doctrina en torno al Señor Jesucristo ya estaba definida. Este concilio no fue cristológico, pero sí fue ecuménico. ¿Por qué fue ecuménico? Porque participaron de él todos los obispos de la iglesia antigua en ese momento. Hasta ese momento la iglesia era una y todavía no estaba dividida en iglesia romana ni esas cosas. Era una hasta ese momento. Muy bien. ¿Qué dijo el concilio? Bueno, lo primero que se trató de abordar fue lo que dice el Éxodo, la prohibición de hacer imágenes. No te hagas imagen. Mire lo que viene, para que usted analice esto. Los que no estaban a favor de las imágenes de los cuadros sacaban el texto del Éxodo. Aquí está. No te hagas imagen. Y los que estaban a favor sacaban otros textos. ¿Cuáles? Ok. El mismo Dios que dice no te hagas imagen, le dijo a Moisés, hágame el favor y haga este tabernáculo conforme al modelo que te estoy mostrando. Y ocurre que el arca del testimonio, tabernáculo, tenía dos imágenes, que eran dos figuras de querubines de oro, así, con alas así, en señal de reverencia. Entonces dijeron, y entonces, esas son imágenes de oro. O sea, el mismo Dios que dice, no te hagas imagen, le dice ahora a Moisés, hazte un tabernáculo y me haces el favor y me haces dos imágenes. Ahí no hay una contradicción. El mismo Dios que dice no te hagas imagen, también le dice a Moisés, vas a construir una imagen de una serpiente de bronce y la vas a colocar en alto, para que todo israelita que sea, la culebra pica o muerde, ¿cuál de las dos? Muerde. Para que sea mordido por una serpiente y mire a la imagen de la serpiente, se sane. Y efectivamente así ocurría. Pero eso fue más allá, porque posterior al tiempo de Moisés, los israelitas empezaron a idolatrar la imagen de la serpiente que Dios le había dicho a Moisés que hiciera. Y ahí fue donde ya destruyeron esa imagen porque se le dio un mal uso. Entonces Dios le mandó a hacer esa imagen. Salomón, cuando Salomón construyó el templo,
en el lugar santísimo mandó hacer 2 imágenes de 2 querubines. Cada imagen medía 4 metros de alto, o sea, no cabe aquí. Y las alas eran de 2 metros con 25, 5 metros las 2 alas unidas. Y esas imágenes, que eran de madera recubiertas en oro puro, las colocó Salomón en el lugar santísimo, donde para los judíos está la presencia de Dios. Y además colocaron el arca del testimonio, que tenía 2 imágenes más. O sea que en el lugar santísimo habían 4 imágenes. No contento con aquello, Salomón, dice la Biblia, mandó a hacer unos retablos, unas imágenes de angelitos y de palmeras, y con esas imágenes recubrió todas las paredes del templo. Y Dios, en vez de reprenderlo, en vez de exhortarlo, lo que le dice es: me gusta el templo que has hecho. De ahora en adelante, todo el que ore aquí, yo le voy a responder. Las imágenes te quedaron chéveres. Qué angelito bonito que hiciste, ¿verdad? Estos textos también fueron sacados. Entonces la pregunta es: ¿cómo debe interpretarse entonces el Éxodo cuando se prohíbe hacer imágenes, si hay otra serie de textos en la Biblia donde Dios manda hacerlas? ¿Usted cómo explicaría eso? Si le sale, ahora que salga de la clase, un romano, católico romano resabiado, y le saque esos textos y le dice: no, ven acá, no me vas a venir con el cuento del Éxodo de que no te hagas imágenes, porque aquí te saco 4 más, donde están las imágenes hechas. ¿Cómo usted lo combate? ¿Cómo usted le va a tratar de convencer? Si las imágenes también están hechas ahí en la Biblia. Pero era en el Antiguo Testamento. No importa, pero está en la Biblia. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios. ¿Ya? Porque esa es otra cosa nuestra, que al pobre Antiguo Testamento lo queremos desacreditar, y al pobre Antiguo Testamento queremos darle palo completo. No, es que eso está en el Antiguo. Entonces el católico romano le va a decir: sí está en el Antiguo. Entonces no diezme. Entonces no recoja diezmos. Porque en el Antiguo Testamento están ¿qué? Están los diezmos. Entonces no vaya a diezmar, ¿o yo? No dé primicias. Ahora que estamos en época de primicias, pero que a este humilde profesor de ustedes, estoy esperando las primicias de ustedes. ¿Ya? Mire que viene un examen. Bueno. Entonces también le dirás: ¿usted por qué predica de primicias si eso está en el Antiguo Testamento? ¿Ya? En los tiempos de Jesús, pues estaba ese templo. Cuando Aarón construye la imagen del becerro, que era en honor a Baal, el Señor mandó a destruir esa imagen. Pero el mismo Señor después manda a Moisés: hazte la imagen de la serpiente. Entonces los israelitas dirían: ¿esto cómo es? Aquí nos diste hasta con el balde del agua porque hicimos la imagen del becerro. Y a Moisés ahora no le das hasta con el balde de agua, porque como es que tu pequillón, entonces Moisés sí puede levantar una imagen de una serpiente. ¿Sabían ustedes que la imagen de la serpiente también representaba algo en los antiguos? Los pueblos paganos adoraban la serpiente, porque para los pueblos paganos la serpiente era una deidad, era la representación de un dios. Mire usted eso, ¿Cómo interpretar entonces la Biblia? Si la imagen de la serpiente era adorada en los pueblos paganos porque representaba un dios, ¿por qué Dios le manda a hacer a Moisés la imagen de una serpiente? Si los pueblos paganos adoraban las serpientes y adoraban imágenes de serpientes. La respuesta la tiene Jesús en cuanto a la imagen de la serpiente. Cuando Jesús dijo: así como Moisés levantó la imagen en el desierto de la serpiente, así el Hijo del Hombre
será levantado. La imagen de la serpiente que Dios le mandó a hacer a Moisés era una imagen alegórica a Cristo y a lo que Cristo iba a hacer. ¿Oyó? Y dirá, ¿cómo así, profesor? No entiendo. Se lo sigo explicando suave. Hombre, la serpiente en la Biblia representa a Satanás o no representa a Satanás. A Satanás le llaman la serpiente antigua. La serpiente es la representación del mal, también en la Biblia. Satanás es la serpiente antigua porque es el mal antiguo. O sea, está indicando, él desde la antigüedad practica el mal, por eso le llaman la serpiente antigua, porque serpiente representa el mal. Cuando un hijo de Israel era mordido por una serpiente, tenía que mirar la imagen de la serpiente para que se sanara. El mal te ha mordido. El mal te ha herido. Jesús tiene que venir en forma humana, como hombre, vaciado en limitante humana, el hombre que ha sido mordido por el mal, ha sido infectado por el mal. Jesús, ¿qué hace? Toma ese mal, toma esa maldad que hay en nosotros y la lleva sobre sus hombros para llevarlo al Calvario y darnos el antídoto en contra del veneno del mal que nos ha mordido. Por eso Jesús dice, como Moisés levantó la serpiente, el Hijo del Hombre se la ha levantado en alto. O sea, la Biblia afirma también que el Señor se hizo pecado, ¿o no lo dice Pedro? Se hizo pecado, sin ser pecador, sin tener pecado, adoptó, tomó tu mal, mi mal, tomó mi serpiente, nuestra serpiente, mi pecado, mi veneno, que es la muerte, y la levantó en alto, que es la cruz, para darnos el antídoto contra ese veneno. Destruyó el veneno ahí, de tal manera que todos los que miramos hoy, no la serpiente de Moisés, sino a Cristo levantado en el asta de la cruz, del Calvario, somos sanos del veneno, del mal y del pecado, porque se hizo pecado. Eso es lo que estaba indicando. Por eso Jesús lo trae a memoria. Ahora, cuando el Éxodo dice, no te hagas imagen de lo que está en el cielo, en la tierra y en las aguas, hombre, en esa época Israel iba a entrar a la tierra de Canaán. ¿Sabía usted que en la tierra de Canaán habitaban 7 naciones? Las llamadas naciones dominantes de la tierra de Canaán. Cada una de esas naciones tenían una representación. Porque el Señor le dijo a Israel, 7 naciones más poderosas que tú habitan la tierra prometida. Las naciones dominantes de la tierra prometida. Hoy, esas naciones dominantes de la tierra prometida tienen una representación en pleno siglo XXI, porque nosotros tenemos que descubrir cuál es nuestra tierra prometida en el día de hoy. ¿Cuál es tu tierra prometida en el ministerio que Dios te ha dado? Pues ese ministerio tiene que llegar a una tierra prometida. O sea, podríamos hablar aquí de descubriendo nuestra propia tierra prometida. Para que mi ministerio llegue a la tierra prometida, tiene que enfrentarse a 7 naciones dominantes. Y esas naciones dominantes hay que redescubrirlas. Hoy, ¿quiénes son? Porque ya no son los jebuseos. Sí, eran los jebuseos para los israelitas, pero los jebuseos tienen una representación para un reto de hoy. Entonces, ¿cuáles son los jebuseos de hoy? ¿Ya? Bueno, y eso no se lo digo aquí, ¿eh? Y eso es invitación en otro momento.
Ya con bendición incluida. Gloria a Dios. Oye, reverendo Johan. Muy bien. Entonces, mis amados hermanos, esas naciones adoraban los astros y tenían unas imágenes en honor a los astros. Adoraban algunos animales como los becerros en representación a Baal y tenían imágenes. Lo que el Señor está diciendo es: cuidado, vas a adoptar el culto a los falsos dioses que tienen la tierra de Canaán, que tienen los cananeos. Porque cuando dice, no te hagas imagen de nada de lo que está en el cielo, hombre, el contexto es, los cananeos adoraban a los astros. De nada de lo que está en la tierra, los cananeos adoraban a animales como los becerros, las vacas. De nada de lo que está en el mar, los cananeos adoraban a algunos monstruos marinos que creían que eran dioses y les hacían imágenes en honor a ellos. Entonces, lo que Dios está prohibiendo es el culto idolátrico, el culto pagano que la tierra de Canaán o que los pueblos cananeos tenían. Pero cuando Dios le dice a Moisés, hazte el arca del testimonio o tabernáculo conforme al modelo que te mostré, y Moisés levanta las dos imágenes de los querubines, no está quebrantando el mandamiento, porque Moisés no construyó esas imágenes para que Israel les rindiera culto, para que Israel les rindiera adoración, sino que Dios estaba utilizando las imágenes de los querubines que Moisés hizo en el arca del testimonio como un modelo pedagógico, didáctico, para decirle a Israel: el culto que ustedes me ofrecen aquí, en la tierra, es semejante al culto de los ángeles. Y se hace delante de los ángeles. El culto que ustedes me dan en la tierra se une al culto angélico eterno. Y para eso mandó a construir las imágenes de los ángeles, como medio pedagógico. Por eso Salomón, cuando hizo el templo de Jerusalén, construyó las dos imágenes de querubines de 4 metros de alto y las metió en el lugar santísimo. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y se postraba, no se estaba postrando delante de las imágenes que Salomón había hecho. No. Se estaba postrando delante de la presencia de Dios, que para los judíos estaba en el lugar santísimo. Ahora, ¿por qué estaban los querubines? Porque era también la imagen del culto del cielo que vio Isaías, donde vio al Señor sentado en su trono alto y sublime, y los serafines alrededor de él adorándole. Así que eran instrumentos pedagógicos para indicarle a Israel: el culto tuyo es diferente al culto de los paganos. El culto tuyo es el culto que se une al culto del cielo, donde los ángeles adoran a Adonai, al Señor eterno. Y esto lo llevamos a este concilio. El concilio dijo: es lícito el arte, o sea, las pinturas, pero las pinturas no se pueden adorar, rendirle culto, porque el día en que tú le rindas culto a una pintura, a un arte religioso, a un vitral, por ejemplo, le rindas culto poniéndole velas, ahí estás convirtiéndote en un idólatra. En la iglesia de Roma tiene esculturas que son esculturas tridimensionales. Las esculturas tridimensionales son las esculturas de yeso. El concilio que dijo: las únicas imágenes que se pueden utilizar son las bidimensionales, o sea, los vitrales, la pintura que hace un artista, no para adorar, sino como un mecanismo pedagógico. Hasta ahí. Roma se extralimitó y, además de cuadros, entonces empezó a crear esculturas de yeso. Y empezó a pedirle a las esculturas de yeso, a ponerle velas a las esculturas de yeso, a rendirle culto a las esculturas de yeso. Eso se configura como idolatría.
Pero le pongo otro ejemplo. En el Paseo Bolívar que hay, la estatua de Bolívar con el caballo. Esa estatua de Bolívar fue colocada en 1919 ahí, cuando se conmemoraban los 100 años de la independencia. Allí, en el Paseo Bolívar. O sea, esa estatua va a cumplir 200 años el otro año. ¿Quién se le ocurre ir al Paseo Bolívar a ponerle velas? O a que usted se arrodille y le diga: ay, Simón Bolívar, padre de la patria, ayúdame. Hasta ahora está esa escultura. ¿Esa escultura es idolatría o no es idolatría? No es idolatría. ¿Cuándo sería idolatría? Si usted y yo vamos a arrodillarnos y a ponerle las velas y a pedirle, ahí hay idolatría. Entonces, ¿la idolatría dónde está? En el corazón. Porque usted no podría tener esculturas, pero puedes tener otro tipo de esculturas. Por ejemplo, la escultura de tu hijo, la escultura de tu marido, la escultura de tu mujer. Idolatría es un ídolo que es colocado en el lugar que solo Dios merece. Entonces, si tú has colocado en el lugar de Dios a lo que no es Dios, ya eres idólatra, sin tener las esculturitas en tu casa. De pronto tienes esculturas de carne y hueso. Tú puedes convertir en el pastor que tú tienes, en tu pastor, lo puedes convertir en tu ídolo. Y eres un idólatra del pastor. Eso a veces Dios permite que a ese que estás idolatrando te dé garrote y te pague mal y te traicione. ¿Para qué? Para que aprendas por tribulación que el único digno de honra y adoración es nuestro Señor Jesucristo. Y que el hombre falla, pero Dios no. Entonces, mis amados hermanos, por eso cuando Israel utilizaba bien la serpiente que Dios mandó a hacerle a Moisés la imagen, no había idolatría. Cuando Israel empezó a darle culto a la imagen, ahí sí hubo idolatría, y fue cuando Dios la mandó a destruir. Al buen entendedor, pocas palabras. Ok, vamos a llegar al final. Hasta aquí hemos terminado en este sábado esta asignatura.